tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la práctica del arco mindfulness, una práctica que la verdad está teniendo muy buena acogida, tanto aplicada en equipos de empresa como a nivel personal, sobre todo para la gestión del estrés. Además de ser un deporte divertido y accesible para todos, porque no requiere un esfuerzo extraordinario, he visto gente con 80 años practicar sin ningún problema. Por lo cual esto trasladado a una práctica nuevamente sana, no solo física, sino también mental, va a tener una muy buena acogida como está siendo el caso. De hecho, cuando yo empecé a aplicar estas dinámicas, me fijé mucho en una corriente que es el Kyudo en Japón, una manera de tirar con el arco que no busca en absoluto la competición, sino el conocer cómo está nuestro cuerpo físicamente, cómo está nuestra mente, está aquietada, está agitada, y sobre todo también no juzgarnos, no es saber si hemos fallado y hacer una crítica, es ser consciente, de hecho, de ahí como le hemos llamado arco mindfulness, ser consciente, estar en el aquí y ahora y desde ahí poder ir cambiando con distintas dinámicas de ejercicios, muchas de ellas desde nuestro lado con las que trabajamos con los valores personales, ¿vale? Entonces, ya en algunos vídeos cortos os introduje, si no estáis en el mundillo del arco, primero, para la práctica es verdad que se necesita una licencia. En la comunidad autónoma donde estéis o en el país habrá unas normativas relativas a esto. No suelen ser muy exigentes y por ello os invito a ello. Si no, también existen en tiendas deportivas determinados arcos que podríamos decir para noveles, incluso de juguete, que son muy divertidos, los puedes llevar al parque o incluso en casa, en un pasillo, alcanzan hasta unos 8 metros y podéis hacer vuestra práctica de arco ahí. La diferencia es que las flechas pues son una ventosa que lógicamente con el impacto queda adherida a una diana que está especialmente hecha para eso, mientras que las de un arco profesional claro, son unas flechas con punta, normalmente con las que tiramos en los clubs son flechas de fibra de carbono porque tienen mucha flexibilidad, son muy resistentes y esto pues alarga la vida de la propia flecha. Entonces, brevemente os cuento un poco la simbología aplicada al arco, ¿no? Podríamos decir que las palas, es decir, el arco inferior, es aquello que nos ancla a la tierra, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros en ese momento? ¿Estamos siendo pragmáticos, estamos confiados o estamos en un momento de incertidumbre por X motivos? La parte superior la podríamos asociar a los aspectos, si queréis, espirituales, siendo esto algo, por supuesto, muy relativo, pero a grandes rasgos podría ser cómo nos comportamos con nosotros mismos. Estamos entrando en un juicio injustificado y de igual manera cómo nos estamos comportando nosotros con los demás, con el exterior. Y luego tenemos pues la ventana un poco del arco, no sé si la veis, que es donde estamos focalizando cuando hacemos una visualización, pues por ejemplo para eliminar el estrés, es un poco nuestra pantalla mental, ¿verdad? Mientras que la flecha podría ser aquello de lo que nos queremos desprender, pues el propio estrés, ¿no? Si estamos aplicando un trabajo orientado en este sentido. Luego hay una parte que pasa desapercibida, si me acerco un poquito, es el knock, que ya os digo que lo comenté en algún vídeo corto. Esta parte es el equilibrio, ¿no? Es cómo estamos nosotros, cómo está nuestra posición corporal, podría ser la analogía, ¿no? Pues de igual manera es justo la que da equilibrio, la que se calibra, ¿no? Con respecto a la traza que va a hacer la flecha cuando disparamos a la diana, ¿verdad? Y esto es un poco a grandes rasgos. Luego faltaría la cuerda, que es la acción, aquello que me va a posibilitar alcanzar mi objetivo, ¿vale? Pues si estoy nuevamente con el ejemplo del estrés, visualizando cómo mi cuerpo se va relajando, esa acción, ¿vale? Es el
por ejemplo, ir parando visualmente, mentalmente, esa parte del cuerpo. Entonces requiere de una acción, ¿no? Que es el propio ejercicio, ¿vale? Eso es un poco a grandes rasgos y a la hora de aplicar ejercicios, ¿no? Luego podrá cambiar o incluso lo podréis adaptar. También tengo que decir que el mindfulness, pues lógicamente no pasa por el arco. He sido yo, más bien yo, que he adaptado esta práctica a algo que para mí es un hobby y un deporte. Y ha tenido, como digo, muy buena acogida. Con esto lo que quiero decir es que podéis practicar en casa o donde queráis los ejercicios sin necesidad de un arco, por supuesto. Intentaré daros la alternativa sin el arco, bien con la respiración o con la propia visualización para estar aquí y ahora. De hecho, en el mindfulness se trabaja pues cuando estamos barriendo la casa. Es una manera de, por ejemplo, de liberarnos de los pensamientos que nos están siendo lastre, ¿no? Pues, pensamientos densos, autocríticos, pesados, etc., ¿vale? Sin más, lo que os voy a contar un poco es la posición, ¿vale? Para la posición en el arco, pues tiene que ser siempre, si ya tenéis la licencia o ya estáis practicando hace tiempo, pues bueno, probablemente esto os queda un poco lejano ya, ¿no? Pero independientemente de esto, nuestra postura con arco sin ella se basa en de estar firmes, relajados. Hay una postura en yoga que es la postura de la montaña, ¿no? Que precisamente es eso, ¿no? Toda nuestra tensión va a ir hacia abajo, todo nuestro peso va a ir recayendo hacia las rodillas, de manera que quedan firmes pero relajadas. No hay tensión tampoco en la parte inferior, ¿vale? Somos conscientes y vamos soltando de arriba a abajo. Cuando vas a lanzar con el arco, ya me pongo de lado, en esa postura de la montaña que llaman en el yoga, simplemente das un pasito para adelante, con la pierna contraria con respecto a la mano predominante, la mano que va a tensar la cuerda, ¿vale? Si os fijáis también, la manera de sostener el arco es muy sutil, no requiere de un esfuerzo grande. Fijaos que con dos dedos, con uno, lo puedo sostener y no hay ningún problema, ¿vale? Una cosa importante, hoy no llevo las protecciones del arco. Normalmente hay que llevar un guante y aquí una protección para el antebrazo, ya que el propio golpe de la cuerda o la propia tensión nos puede generar pues alguna lesión o alguna herida. Entonces hoy no la llevo porque simplemente estoy con una demostración. Cuando vamos a tensar, siempre tensamos desde el antebrazo. Nunca tensamos desde el antebrazo, sino, fijaros, desde la escápula, ¿no? Es la que va a hacer la rotación, de manera que nuestro antebrazo no va a estar nunca sobrecargado, ¿vale? La mano izquierda, en mi caso, queda firme sosteniendo el arco y ahí mantenemos, ¿vale? Vuelvo a repetir. Ahí mantenemos la respiración y soltamos. En mi caso no tengo flecha y por ello no suelto la cuerda bruscamente, entre otras cosas también para proteger la propia pala del arco. Para el ejercicio básico y fundamental que hacemos con la práctica de arco mindfulness, cuando cargamos la flecha, estamos cargando aquellas tensiones que nos atan. Pues si estoy padeciendo estrés laboral, voy a cargar mi tensión interna en esa flecha. Cuidado, porque si tenemos conflictos con personas en el trabajo, esto es importante, o en el contexto que queráis, hay que sacar ese contexto de la práctica. Al final, tened en cuenta que, aunque estamos aplicando esto al mindfulness, esto no deja de ser el arco un arma. Entonces conviene separar personas, situaciones y demás. La flecha lo único que lleva es nuestra carga interior, nuestro estrés. Es como la respiración. Si hacemos la práctica sin el arco, inspiro energía, expiro las tensiones y me libero de ellas. Y visualizo que mi cuerpo
está cada vez más asentado, más firme y más seguro para afrontar la situación. Con el arco ocurre lo mismo. Inspiramos al tensionar y cuando soltamos la flecha con la respiración, liberamos las tensiones. Tened en cuenta además que en el carcaj vamos a llevar las flechas que sean, imaginad 5 o 6 flechas que vamos a estar disparando a la diana. La diana podríamos visualizarla como el objetivo de la propia relajación, de conseguir controlar nuestra propia mente, y la flecha se lleva totalmente la tensión. Cada flecha que cogemos del carcaj se lleva la tensión. Ese es el ejercicio básico y fundamental para una primera práctica que hacemos con arco y mindfulness. Así que yo os invito, tanto a título personal, incluso si que me queréis preguntar qué se necesita para empezar con este deporte, pues preguntadme, por supuesto, y os iré contestando en la medida de mis posibilidades. Ya digo, además de ser divertido, practicar deporte, vais a coincidir normalmente con gente en la misma onda, os lo vais a pasar pipa, y si encima lo podemos aplicar a un hábito tan saludable como es el mindfulness, pues doblemente bueno. Así que os espero para el próximo vídeo, os mando un abrazo, hasta pronto.